Buenas tardes, todos. Amigos de la OSC, ONG Sin Componenda. Hoy nuevamente en Tiro Certero. El tema muy importante para estos momentos. Momentos que se están ya viviendo rumbo a las elecciones del 2021. ¿Qué hacemos con la corrupción? ¿Por qué roban nuestros gobernantes? La demagogia política y la demagogia religiosa. Todo eso vamos a verlo dentro de unos instantes después de este brevísimo corte. Volvemos. Bien, nuevamente con ustedes vamos a recordar este tema. Tenemos años tras años hablando. Concurrimos a algunas invitaciones de cumbres, eventos. Se alimentan con algunas posiciones de cambio, pero ¿qué pasa? No escuchan. ¿Y por qué no escuchan? Porque la corrupción es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, hay que verlas desde varios ángulos. Y ese es el problema, que solamente lo quieren ver desde el punto de vista coactivo, del punto de vista de leyes. Y así no se lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos esa experiencia ya de la década del 90 del fujimontesinismo. Justamente por los años 94 y 95 desarrollamos una obra que no llegó a imprimirse sobre la corrupción del interior. La corrupción empieza adentro. La corrupción empieza en el corazón del hombre. 300 páginas. Y ahí habíamos nosotros detectado y experimentado cómo es que se controla todo el aparato del Estado y cómo se pretendió aquella vez también controlar la iglesia. Pero hoy lo están haciendo. Hoy lo están haciendo. Y nosotros vamos a hablar bien claro, porque hay que levantar la voz para enfrentar este mal. Es la única manera. Y quiero empezar tocando Proverbios. El que corre tras el dinero desarma su casa. El que no se deja comprar, vivirá. Su casa, el interior, su casa del corazón, desequilibra, desestabiliza su ser. Todo eso es por la inclinación a la corrupción. Entonces, nos damos cuenta que hay una psicología del corrupto. ¿Por qué existen los corruptos? ¿Por qué está la corrupción? Más que leyes, como decimos, más que estructuras, más que coacciones y más que eventos y foros y tantas cosas que se realizan, hay que construir
valores y principios desde dentro hacia afuera. El corrupto tiene una psicología propia, una característica singular. El corrupto siempre es muy egocéntrico. Practica mentiras casi patológicas. Tienen esas mentiras, esos deseos de querer ser importante, de querer ser exitoso. Pero buscan un éxito mundano, un éxito que solo le lleve a lograr objetivos de riquezas, que solo ganen el pan, aunque de mala leche, como se dice, un indebido pan, producto de que no han tenido una formación educativa en valores, en principios éticos, morales, en la cual hay que practicarlos, no teóricamente, no académicamente, no intelectualmente, hay que practicarlos. Y eso es lo que les hace tener falta de control, ausencia de responsabilidad. Y por eso, ¿en qué desembocan? En un amor apasionado a la corrupción. La vida del corrupto, por lo tanto, es una podredumbre barnizada, como el Evangelio nos habla. El Evangelio nos habla de todo y nos habla mucho de la corrupción. Y esa corrupción barnizada, maquillada, disimulada, esa es propio de los que tienen doble vida. Y un ser corrupto, aquí un poco tocando lo del Evangelio para distinguir entre el corrupto, ya alguna vez también lo ha mencionado nuestro Papa Francisco, y otros papas también lo han dicho. Hay una diferencia entre el corrupto y el pecador. El corrupto vive en el mal, se mueve en el mal. El corrupto, en su pasión, pierde toda sensibilidad. Y como se jactan de sus habilidades, de sus astucias tramposas, se dedican a burlar la justicia. Y ahí viene la impunidad. Y ahí viene la complicidad. Entonces, esa doble vida, como nos decía el Papa Francisco, podemos ser pecadores, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, pero no todos somos corruptos. El corrupto ya no tiene sensibilidad social, indiferente a los problemas humanos, es indiferente a las pobrezas existentes de los pueblos de su misma nación. El corrupto solo quiere ganar dinero, tener fama y éxito. En base a eso, dinero mal habido. Ese es el corrupto. Y esa es su normalidad, ese es su estilo de vida, ese es su desempeño, esa es su conducta. Eso es su apasionamiento al dinero y a la corrupción. Y por eso llevan la doble vida. La vida pública es una cosa, la vida privada son otras cosas. Son farsantes. Son mentirosos, son engañadores, son hasta bravucones, bribones, pillos, sinvergüenzas. No hay calificativo. Y esa es la doble vida, pues. Por eso los fariseos, en aquellos tiempos,
en que Jesús vivía y distinguía, porque también hay clases de fariseos, como hay clases de católicos y hay clases de evangélicos, de uno y otro tipo. Y como hay también distinciones entre grados de corrupción, corrupción a pequeña escala, corrupción a gran escala, modus operantes, tipologías de corrupción en todos los espacios. En los espacios donde no quieren salir porque están apegados, entornillados a los cargos que han conseguido, precisamente producto de la corrupción, de algún tipo de corrupción, de alguna forma de llegada por la corrupción. Esos son los corruptos que por años y años nos vienen gobernando. Esa es la corrupción no deseada, hastiada por el pueblo peruano, por todos los pueblos, por todas las naciones, donde tienen sus líderes políticos, religiosos, sociales, económicos, etc. Simplemente apegado a ello. Apegado a ellos, sí, apegado solamente al éxito, a la fama, al poder, a buscar que hablen bien, a que reconozcan su conocimiento, su intelectualidad. Esa es la soberbia y la vanidad. Ese es el corrupto. Mientras que el pecador puede tener debilidades, defectos, pero se arrepiente, es consciente, es sensible. El corrupto no. El corrupto tiene ansias, obsesión por el poder, por el dinero, por el éxito, por el qué dirán. Ese es el corrupto. Y en todos los espacios. Por eso en la política hay tipologías de políticos, como nosotros lo manifestamos en nuestra obra. Tipologías de magistrados corruptos, tipologías de periodistas corruptos. Todo está manifestado. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos siempre de manera articulada, con un pensamiento armónico, para poder entender. Si nosotros decimos que hay que entender para hablar de la corrupción, hay que hablar con los que conocen, con los que buscan una unidad. Hay que hablar con los que verdaderamente les interesa salir del lodo, del barro, de la chanchería, de la podedumbre, salir de todo esto. Y a lo que les interesa, pues conocen que si no tienen conocimiento antropológico del hombre, si no conocen la naturaleza del hombre, si no conocen al ser humano en su dignidad, si no conoce por qué es bio, psicosocial, espiritual, bio, la vida corporal, psico, la psiquis, una dimensión que está entre lo corporal y lo espiritual, social, porque el hombre no vive aislado. Siempre tiene que tener relaciones sociales, relaciones humanas, relaciones profesionales. Y eso que hoy día están restringiendo, están maniatando la libertad, el ser humano lo va perdiendo. ¿Y por qué es espiritual? Porque es el componente del hombre. No somos animales. Somos seres pensantes con inteligencia. Tenemos un espíritu. Y ese espíritu es el que equilibra. Es el que equilibra la vida humana, el ser humano. ¿Para qué? Para distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo honesto y lo deshonesto.
Todo eso son aspectos, de tal manera que pueden hablar de la corrupción años tras años y tras años. Pueden tener floro, como pueden tener foros. Pero ¿qué estilo de vidas han tenido? ¿Qué obras han tenido? Y aquí hay que tener cuidado también porque muchos, después vamos a ver los demagogos religiosos y los demagogos políticos que existen. Todo esto nos lleva pues a tener una verdad distinta y hablarla con propiedad, porque ya sabemos nosotros que esta gente carece de autoridad moral. Solo le gusta ganar dinero porque viven en lo material. Lo material es lo que lo lleva a tener la mirada, es el enfoque de su vida. Esa es la doble vida, pues. Por eso tendremos defectos, pero no somos corruptos. Los corruptos tienen eso y mucho más, y no quieren salir de ahí. ¿Y a quiénes perjudican? ¿Qué efectos producen actitudes como la de los corruptos? Por ejemplo, lo primero, pudren el cuerpo social. ¿Por qué? Porque un ciudadano ya tiene desconfianza, pues. Un ciudadano desconfía de sus líderes políticos, bueno, líderes entre comillas, son líderes mundanos, porque el materialismo es exclusivamente mundano. Otra cosa es vivir en el mundo, sí, pero para enseñar, instruir, para organizar, para conducir, para desarrollar, no para destruir. Ahí está la diferencia. El ciudadano desconfía, pues, con justa razón. Tantos mentirosos, farsantes que se presentan y prometen y prometen y prometen. Y después no cumplen. Como lobos disfrazados de ovejas se presentan. ¿Por qué? Porque solo buscan el apoyo. Un apoyo del pueblo mediante el engaño. Después se olvidan. Así también son los alcaldes. Los alcaldes igualito tienen esa propensión a la corrupción. Así son los de los gobiernos regionales, los que están al frente de los gobiernos regionales. Bueno, hay excepciones, efectivamente, no generalizamos, sino estamos describiendo hechos conforme al obrar de cada uno de ellos. En el gobierno central, gobierno regional, gobierno local, es la misma condición, los mismos manejos, la misma situación y los mismos efectos que vienen produciendo. Podredumbre social, desconfianza en los ciudadanos, crea mayor pobreza, pueblos abandonados, gente que no cree ni en la justicia, pues, por culpa también de estos magistrados que tenemos, sumisos a un gobierno de turno. Tenemos un panorama caótico. No es cosa de juego, no es cosa de querer llegar. Si tú no estás formado para ello, no vas a llegar. Podrás contribuir, sí, esperamos tu contribución. Pero aquí vamos a enfrentar a gobiernos que están manejados bajo una élite mundial y que tratan de imponer a los demás sus pensamientos únicos. Y hace una protección a sus malos gobernantes, hacen desarrollos de protección de impunidad.
Y ante este panorama, la desconfianza se va desarrollando. Los ciudadanos cada vez no tienen ni interés en la política, ni siquiera quieren ir a votar. ¿Ni qué significa esto? Significa, pues, la gente se va adaptando, acostumbrando a vivir en la corrupción. ¿Por qué? Porque va aceptando ese modo de vida de que nos dirijan y que nos gobiernen. Pero debemos recordar, cada país tiene su propia peculiaridad. Es muy singular. Y la producción de su corrupción también es de acuerdo a cómo se encuentra situado en su desarrollo social, humano, económico, político, a diferencia de otras naciones. Por lo tanto, no puede existir recetas uniformes. Eso será para los académicos, para los teóricos, que solo aprenden y copian e imitan realidades de otras naciones y vienen aquí a imponernos políticas comunistas, políticas capitalistas exacerbadas. En esta forma la corrupción se vuelve irreversible, pues porque estamos en lo mismo, continuamos y continuamos. ¿Cuándo se promoverá? ¿Cuándo tendremos representantes políticos? Pero no los mismos. Ustedes ya están viendo cómo están operando ahora los medios de opinión, los medios de comunicación, la prensa llamada mermelera. Ya están direccionando a la gente. Cree que hay 70% de independientes que no se dejan convencer por los medios de comunicación. Candidatos pomposamente intelectuales, candidatos que han sido jugadores de fútbol, candidatos que han sido actores, candidatos que quieren subirse al coche sin estar preparados por las ansias de llegar y porque lo sostienen grupos con intereses o partidos políticos con intereses o el propio gobierno con intereses. ¿Cuándo dejarán de promover, como se dice, podedumbre? ¿Cuándo pararán? Todo esto hace pues la desconfianza de la gente. La gente ya no confía. El ciudadano común ya no confía. Porque estos se aparecen solo en los momentos de las elecciones. Y después vienen incluso hasta con gestos de que son pro vida, son católicos, son pro familia, son evangélicos, son del bien. Y sin embargo, ¿qué pasa con estos candidatos? Están enganchados en el ejército de la inmoralidad. Son escasos los que están en el ejército de la decencia y de la honestidad. Aquí se hizo una estadística de una de las encuestadoras truchas que le decimos falsas, allá por el año de 2018, donde decía que de cada 100 peruanos, 15 son corruptos, son propensos a la corrupción. Y 35 de cada 100 son en menor escala. Entonces, ¿por qué la corrupción crece? Precisamente por lo mismo. Un círculo vicioso de reemplazos, de alternancias, pero no hay nueva muestra práctica y real de contenido integral en la que verdaderamente sirvan al pueblo, se preocupen por el pueblo, por los pobres, por los marginados, por los débiles, por los empresarios de buen concepto, de buen sentir,
de responsabilidad social, con los trabajadores igualmente. Entonces, ¿por qué la corrupción crece? Porque la gente ya se dio cuenta que la lucha simplemente es maquillada, es camuflada, es encubierta por los mismos personajes políticos que ustedes ya conocen y que se están presentando para el 2021. Se envuelven dentro de un remolino de la corrupción. Se sirven a sí mismos. Son mentirosos. Esa es la hipocresía, esa es la falsedad. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Vamos a un corte. Decíamos, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y lamentablemente estamos en unos momentos difíciles. 4 expresidentes denunciados por corrupción. El actual posiblemente termine en lo mismo, salvo que ahí la complicidad y el encubrimiento haga maquillar todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos de nuestros gobernantes han robado? Porque esa es la palabra, roban. ¿Cuántos de nuestros gobernantes roban? Y justifican el robo de una y mil maneras. Endeudan al país. Siempre ha existido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, piden plata para hacer obras y no hacen las obras, ponen testaferros, son sus mismas empresas familiares, crean empresas prácticamente de fachadas, fantasmas movidos por otras. Se agrupan y comienzan, la plata que reciben se la van dando a señores desconocidos y comienzan a ir distorsionando, justificando y aparentan la decencia. Todo eso es las modalidades corruptas que existen. Nosotros tenemos desarrollado ya todos estos temas. A nosotros no nos van a venir a contar cuentos, porque conocemos la práctica corrupta, cómo la realizan, cómo se realizan y cómo se permite, de qué manera. Porque alguna vez también estuvimos en la administración pública y tuvimos que salirnos en año y medio, porque no todos tenemos un corazón corrupto. Y si usted denuncia, al final termina denunciado. Si usted pretende acabar con mafias, la mafia acaban con usted. Todo eso pasa. Entonces, ¿qué vamos a esperar con todas estas modalidades? Ya sabemos quiénes han venido a destruir, a matar y a robar. Ya sabemos qué partidos políticos se inclinan. Ojo, como instituciones son respetables los partidos políticos.
son miembros, algunos o muchos en otros, los que malogran esas instituciones. Y eso ya crea prejuicio en la gente, la desconfianza, porque a veces puede opinar bien, pero como viene ya de un partido corrupto, ya lo descartan. Y ahí viene la empatía, la simpatía o la antipatía. Y perdemos nosotros el juicio de valor. Ya no sabemos apreciar, ya no sabemos distinguir. Perdemos el radar, la detectación. Hay que tener mucho cuidado también. Si una persona de cualquier político, pero habla con honestidad y decencia y está de acuerdo a la naturaleza del ser humano, a los valores, principios morales, espirituales, pues no hay que descartarlo. Porque está en un partido. ¿Por qué se metió a ese partido político? Bueno, también pueden tener sus razones y sus justificaciones. Pero en general, todos son propensos a la corrupción. El que se quiere meter en política es para salir de pobre, para llenarse los bolsillos. Entonces, ¿qué hacemos con la corrupción? Primero que aquí en el Perú hay que levantar la voz, porque si no se va a convertir esto en una cueva de ladrones políticos, de ladrones en la justicia, en la administración pública, ladrones de todo tipo en el aparato del Estado, ladrones profesionales, ladrones en las universidades. ¿Por qué? Porque todos ya apuntan simplemente al éxito mundano, que es ganar dinero. Tú sí puedes, te dice. Tú puedes llegar al éxito. Y muchos no han crecido cristalinamente, y algunos empresarios, a ellos me estoy refiriendo, ellos saben, no han crecido cristalinamente. Porque todo es un engranaje completo. Y para eso hay que entrar a tratar todos estos asuntos desde el interior para afuera. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús alzaba la voz? Muchos creen que Jesús miraba por otro lado. La corrupción no le interesaba. En primer lugar, Él lo hizo ya en el propio templo, porque esa religiosidad demagógica que existe se nota también en muchos laicos, porque el laicismo invade todos los espacios de la actividad humana y es el criterio el que va imperando esa clase de criterio. Jesús, ¿qué decía? Cuando llegaba al templo y veía pues negocio, comercio, pues los azotaba, los sacaba y los arrojaba afuera. ¿Qué enseñaba? ¿Qué le mostraba? Que no había decencia, que no había autenticidad, que no había sinceridad, que no había honestidad, porque en ese tiempo también la corrupción era grande. Habían también los convertidores de moneda, los cambistas. Habían los especuladores, los que acaparaban, los que acumulaban, los que se aprovechaban de los momentos. Todo eso había. Los que servían, cobradores de impuestos, servían al imperio, al gobernante, y no eran ni siquiera romanos. Todo eso veía. Él no se quedaba callado, y por eso los echó. A los 3 días, ¿qué pasó? Regresa al templo y vuelve a encontrar lo mismo. Es que la corrupción se vuelve irreversible
cuando no está la esencia, la raíz vista de por medio, la corrupción empieza en tu interior. ¿Y qué candidatos tenemos ahora? ¿Quiénes se presentan ahora como salvadores? Ni siquiera tienen contenido de partido, de haberle importado. O si en algún tiempo lo tuvieron, ya lo dejaron. Porque les gana, pues, esa propensión a la corrupción, al poder, a la imagen, al dinero, al éxito, al dinero mal habido, a los deseos de ser importantes, de ser mandones, de ser dictadores, de ser gobernantes, de pasar por todas partes para que lo reconozcan con 40 carros que lo siguen protegiendo. Eso es lo que quieren. Entonces, ¿qué hacemos con la corrupción? Como la corrupción está instalada en el corazón del hombre, hoy más que nunca, sabemos que el hombre está corrompido, está contaminado, que no hay una formación integral en los partidos políticos, en las profesiones, porque no se ataca la raíz. Entonces, luchar contra la corrupción no es cuestión pues de leyes, no es cuestión de estructuras, no es cuestión de pomposidades intelectuales, que me he codeado con grandes personajes del mundo, que he desarrollado tales cosas. ¿Y cuáles son tus obras prácticas reales? No las tienes. ¿Qué has hecho en el país? Para luchar con la corrupción, como nosotros decimos en nuestra obra, hay que tener condiciones especiales. Primero, hay que tener un corazón recto, una conciencia pura, una inteligencia amplia, y hay que tener coraje, coraje para decir las cosas, como lo decía Jesús. ¿O no recuerdan cuando se lo dijo a Herodes, el hijo de Herodes el Grande, a ese Herodes que había matado a Juan Bautista, a ese Herodes que temblaba de miedo porque Jesús estaba ya enseñando contra la corrupción, honestidad, decencia, buen comportamiento, servicio, conducta, buen hacer, cosas diferentes a lo que hacía Herodes? ¿Y qué le manda a decir? Y le manda a decir con los fariseos. ¿Y los fariseos qué le dicen? Herodes te quiere matar, sal de aquí cuanto antes. Y Jesús le responde, díganle esa zorra. No le dice zorra en el sentido de astucia, sino de acuerdo a esa mentalidad hebrea, de que es un ser inferior que se quiere dar de ínfulas, de importante, de amenazar, de imponer sus miedos a los demás. Y díganle a esa zorra que aquí me voy a quedar hoy, mañana, hasta que termine todo lo que tengo que hacer. Y así lo hizo, y cumplió, siguió enseñando, siguió sanando, siguió curando, siguió expulsando demonios, aquellos que viven en este ejército de la corrupción, de la indecencia. Él continuó, pues tenía coraje, pues. Y eso es lo que nos enseña. Entonces, Jesús luchó contra la corrupción. No se dejaba presionar por nadie. Y en aquellos tiempos, el sentido de la zorra, pues la zorra no es como un león, se consideraba en relación a ello, es inferior. Por eso decía zorra en ese sentido. No te creas bravucón, no te creas
envalentonado, no te creas poderoso, no te tengo miedo. ¿Y quién va a tener miedo cuando tú vives como una rama dentro de un tronco que es Jesús? Como una roca en tu personalidad y con firmeza que nadie te puede comprar, como es en el pensamiento y los sentimientos y la esencia espiritual. ¿A quién vas a tener miedo? Por eso tienes que levantar la voz. Y esa corrupción que existía en aquellos gobernantes también, hoy la vivimos. Y no cometamos el error de volver a lo mismo. La corrupción no se vence con habladurías, ya hemos dicho. No se vence con puros floros, con teorías, con enseñanzas académicas que vienen de universidades. Hoy nos encontramos con mentiras, mentiras mundiales, mentiras globales. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es la situación? No hay educación, no hay humanidades, no hay valores cívicos que se enseñen, porque quieren imponer ese pensamiento corrupto, destructivo, de apariencia y maquillada que estamos en democracia. ¿Acaso ustedes no saben que en estos momentos, y ese es el peligro, porque hay una demagogia política, como decía Aristóteles, son los adulones del pueblo que buscan el apoyo y después cuando llegan se olvidan? Pero hay también una religiosa, una demagogia religiosa. Hoy ese es el peligro que tenemos más grave. Despierten la mente. Metanoia, metanoia, metanoia. Cambien de mente. Cambien su forma de pensar para que cambien su forma de vivir. Si todo cambia y no cambia el hombre, nada habrá cambiado. Hoy existe en la Open Society, ya saben ustedes, que es la organización de George Soros. ¿Y a quiénes están vinculados? Está vinculado nada menos que la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la gran Universidad del Pacífico, donde salen los ministros de Economía, los grandes empresarios, y a través de miembros claves, hoy se meten también obispos y periodistas como Gorriti, obispos de la teoría de la liberación, teología de la liberación, que es una teoría, pues, porque no es práctica. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Cuando hay ese afán vanidoso y soberbio, el que corre tras el dinero, lo hemos dicho, desarma su casa. El que no se deja comprar, vivirá. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Y cuidado, porque se está trabajando para el comunismo internacional financiado por el capitalismo sionista, por el capitalismo masónico, por un capitalismo extremadamente salvaje. Y por eso, así estamos nosotros envueltos en esta demagogia corrupta existente, política y religiosa. La política religiosa, señores, hay que tener mucho cuidado, porque muchos se autoproclaman católicos, evangélicos, salen en fotos
con sacramentales, con rosarios, con personajes, con el Papa, con cardenales, con obispos y fariseos hipócritas. Juramentan ante los evangelios, ante la Biblia, ante el crucifijo. ¿Y qué practican? Todo lo contrario. ¿Qué permiten? Leyes contrarias al cristianismo. Esa es la demagogia religiosa que existe. Y cuidado aquí con la educación. Cuidado, despertemos sacerdotes honestos, obispos honestos, los buenos obispos, los que creen más en las enseñanzas bíblicas, en las enseñanzas y la doctrina de Jesús. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque hoy estamos a punto de perder hasta los colegios parroquiales por culpa de estos señores. Hoy estamos por perder los cursos de religión por culpa de estos señores. Hoy estamos siendo invadidos en instituciones y organismos nacionales vinculados al manejo de la presencia de la Iglesia en nuestras instituciones privadas. Por culpa de estos señores que quieren meterse en movimientos religiosos, en agrupaciones y comunidades religiosas para manipular, que usan la sea para maquillar, para encubrir lo que están desarrollando, un plan que ya lo desarrollaron en el tiempo de Velasco, allá por los años 70, 1970. Esa es la teología de la liberación. Son los aduladores a los gobiernos de turno. Esos son los demagogos, los que siempre exageran, los que apelan al miedo, a los sentimientos. De todo eso tenemos hoy, y es el ciclo vicioso. Por eso cuidado, cuidado, hay que despertar. Y lo que hay que decir, sí, hay que decir sí. A lo que hay que decir no, hay que decirle no. Así seas líder político, religioso, profesional, social, económico. Lo que es correcto es correcto. Y aquí no estamos con eufemismos, con palabritas claves y guachafas que usan estos que venden ideologías baratas, irracionales, porque hasta eso han degradado su dignidad humana usando lenguajes que nada tiene que ver con nuestra historia, con nuestra tradición, con nuestra peruanidad. Todo eso es demagogia política y demagogia religiosa. No sigamos nosotros miopes, no sigamos ciegos, no tengamos temor ni miedo. Jesús se enfrentó a estos corruptos, tuvo coraje, corazón recto, conciencia pura, inteligencia amplia, articulada, armónica, para tener visión, para tener conexión, conectividad con todo un panorama, con todo un estado situacional, con todo lo que mueve el mundo, las organizaciones mundiales y con todo lo que tratan de imponer a las naciones. ¿Para qué? Para que sean solamente operadores. Por eso
nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar con esta clase de gente de podedumbre? Y nos da una respuesta el Señor. Otro corte. Después del corte vamos a ver hasta cuándo, Señor, hasta cuándo. Referirme a los jóvenes porque tienen el desafío de saber defender nuestra sociedad desde ahora hacia adelante, participando en toda la actividad humana, en la comunidad social, en la comunidad económica, y para eso tienen que ser preparados como todo líder preparado desde lo alto, bajo la mirada del Señor. Solamente así se pueden hablar de líderes. Cualquiera puede ser líder con criterio humano, pero los verdaderos líderes, jóvenes, solo bajo la mirada del Señor, para defender sin miedo y con valentía el derecho a la vida, la dignidad y la protección del concebido. ¡Viva la defensa de la vida! Llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción le esperarías. Porque aquí hay muchas cosas que se han omitido, y me llama la atención que el profesor Calle ya adelantó, ya ratificó todo lo que se dijo en la acción de cumplimiento. Pero se olvidó de la FOCA 92, que cuando Misa en ese entonces contestó la demanda, dijo algo diferente. Y los de Misa son los que constantemente, los funcionarios. ¿Nos podría contar un poco cuál es el motivo para empezar esta reunión aquí frente al Ministerio? El motivo principalmente es de protestar contra un pensamiento único que está aplicando este gobierno, apropiándose del Estado, enfrentando a una nación como la nuestra, que tiene identidad propia de fe, de valores, de principios éticos. Eso es, pero los sacerdotes y los obispos nunca dicen nada ni motivan nada para que se entre en la actividad pública. Y eso es lo que pasa. Y como no hemos entrado en la actividad pública, hemos regalado los espacios al enemigo. El enemigo que tomó todos los espacios para la potestad de las instituciones. Como no podía faltar nuestros representantes de Perú, el señor José Garrido Leca Portugal, hablando. Nosotros somos organizaciones civiles, ciudadanos de a pie, somos muchos, somos millones, la mayoría de peruanos defendemos la vida y la familia.
Buenas tardes todos, amigos de la OSC, ONG Sin Componenda, aquí en su programa Tiro Certero de Fuera los Corruptos por Facebook. Tiro Certero es un programa que deja de lado prejuicios y juzgamientos precipitados en la que incurren muchas personas. Tienen muchas veces el propósito de descalificar, desacreditar a aquellos que no opinan conforme consideran ellos que deben ser los hechos, las perspectivas y las cosas conforme a sus pensamientos. Eso no es el propósito de Tiro Certero. Por el contrario, nosotros vamos a diferenciar lo que son las opiniones e informaciones que se dan a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y por eso es que queremos matar el odio, matar la venganza y los prejuicios sobre aquellas personas que, siendo partícipe del desarrollo de una nación, sin embargo, no gozan de tanta sintonía, simpatía y son más que nada desacreditados. Y eso en Tiro Certero no se va a permitir. Avívame con tu espíritu. Avívame con tu poder. Avívame con tu espíritu. Avívame con tu poder. Avívame con tu espíritu. Avívame con tu poder. Bien, decíamos con una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a padecer de estos líderes corruptos, políticos y religiosos, materialistas, que por fuera aparentan belleza y por dentro están podridos? ¿Hasta cuándo, Señor? Y nos contesta con el Salmo 94. Nos contesta como lo vivió David en aquellos tiempos. ¿Por qué hay tantos bribones, malhechores, impíos? ¿Por qué explotan? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la violencia, la inseguridad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y nos dice: Señor Dios vengador, manifiéstate, imponte tú, que juzgas a la tierra, dale sus merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, esos malvados? ¿Hasta cuándo los malvados triunfarán? Hablan mal, dicen insolencias, se jactan todos esos malhechores, vanidosos, orgullosos, eso que ustedes ya conocen. No le han ganado a nadie y quieren salvar al país sin estar preparados, sin estar formados. Señor, aplastan a tu pueblo, oprimen a tu familia, asesinan a la viuda y al forastero, masacran a los huérfanos. Eso equivale a este posmodernismo, a este poshumanismo. Porque ¿acaso no hemos visto
mafias corruptas que se apropian de bienes de viudas, bienes de gente desamparada, bienes de huérfanos. No ha habido mafias en Ancash, en Lima, que se han apropiado con engaños, con fraudes, con estafas, y han sido aceptados por magistrados corruptos, avalados por empresarios corruptos. Todo eso simplemente se adecúa en el desarrollo de la humanidad. Y hoy lo estamos viviendo. Dice, asesinan a la viuda y al forastero, masacran a los huérfanos. Pues es igual. ¿Qué está pasando? ¿Qué está trayendo esta pandemia? ¿No están asesinando gente pobre, gente mayor, gente que no tiene quien los acompañe como para vigilar y hagan una asistencia en salud correcta? Esto es pues lo políticamente correcto, comillas, lo políticamente correcto. Lo único correcto es lo que enseña la doctrina de Dios. Jesús, su doctrina, sus enseñanzas, eso es lo único correcto. Líderes políticos y líderes religiosos, cambien su psicología. Dejen el materialismo puro. Enfoquen ya lo que ustedes tienen. La potencialidad espiritual es lo que potencia su humanidad. Pero ni lo conocen, ni saben. Y dicen, porque esto preguntan, como aquella vez preguntan ahora, el Señor no ve nada. El Señor, el Dios de Jacob, no se entera, no se enterará. Cuidado, lo dice este salmo, cuidado, más estúpidos que cualquiera, tontos, ¿cuándo van a comprender? Así que, quien hace la oreja, ¿no oirá? ¿Y quien ha formado el ojo, no verá? ¿No castigará el que reprende a las naciones y que enseña a los hombres el saber? El Señor conoce los planes de los hombres y sabe que solo vientos son. Y por eso no podemos salir de esta situación en la que nos encontramos por las malas estrategias, los malos proyectos humanos, asesorados por 3 obispos por ahí, que van a tener que ser juzgados, como alguna vez me dijo un sacerdote, con hacha van a ser juzgados. Feliz el hombre que corrige. Feliz el hombre que corriges. El Señor nos corrige. Y feliz el hombre al que tú enseñas la ley, Señor. Le das calma en los días de desgracia mientras cavan la tumba del malvado. Pues el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona a los suyos. Retomará el poder al que es justo y con él a los de recto corazón. Conciencia pura, corazón recto, inteligencia amplia, coraje. ¿Quién por mí se alzará contra los malos? ¿Quién por mí enfrentará a los malhechores? Pregunta el Señor. Pues acá estamos nosotros, tú, la ama de casa, el trabajador, el buen empresario, el buen político. Aquí estamos.
Por eso, mucho cuidado. Ya está la respuesta. El Señor elegirá a alguien de su gusto. ¿Por qué ama a este pueblo? Este pueblo tiene riquezas enormes, está bendecido, y por malos gobernantes estamos como estamos. Un caos moral, un caos político, un caos social, un caos económico y un caos, no caos, sino confusión religiosa por culpa de algunos jerarcas vanidosos y pomposos y soberbios y arrogantes. Pero aquí estamos nosotros, sin miedo, porque esta institución sí se la juega contra los organismos internacionales, porque esta institución sí lucha en los poderes del Estado, sí lucha dentro de la justicia, sí lucha también en las calles, como lo ha demostrado muchas veces. No tenemos miedo. Y estaremos siempre erguidos, mirando de frente, alegres y contentos, porque se acerca nuestra liberación. Se acerca nuestra liberación. Así que a todos ustedes, ciudadanos, amigos, hermanos, y todos aquellos que quieren, que aman a la patria, que aman la peruanidad, que aman sus tradiciones, sus valores y que nos quieren arrebatar. Hay rescate, hay esperanza, hay salvación. Por eso, vigilante, alerta, ya no más corrupción, ya no más sinvergüenzas, malhechores, bribones, ya no más estafadores, ya no más robo. El momento de la esperanza es para que todos, varones y mujeres, tengamos la oportunidad de vivir en la transparencia, en la decencia, en la autenticidad y en las oportunidades que se nos dan por igual por el solo hecho de ser persona humana con dignidad. Así terminamos con esa exhortación y esperamos el despertar de todos. Será hasta la próxima y muchas gracias.